Listo, ya está. Y ahora voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Muy bien. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Eh, Habíamos empezado a ver la clase pasada las reglas de sustitución en fórmulas, pero no recuerdo si vi un ejemplo. Me parece que no, ¿verdad? No, no vimos ejemplo. Ah, bien, perfecto. Entonces, yo creo que sería muy bueno verlo. Voy a empezar con eso el día de hoy. Nada más déjenme repasar las reglas. Recuerden que en realidad lo que uno tiene que hacer es cambiar un término, una variable por un término arbitrario. Y el punto es que tenemos que hacerlo en fórmulas, pues desmenuzando estas fórmulas en sus partes constituyentes, es decir, en una fórmula no alfa, pues sustituimos en la parte alfa y le anteponemos la negación. En alfa o beta, pues los sustituimos en alfa y sustituimos en beta, etcétera. El problema son los cuantificadores. Me parece que sí hice ejemplos para términos aislados, pero no para fórmulas. En los cuantificadores era el punto importante. Recuerden que tenemos tres casos posibles, donde yo les pido sustituir una variable por un término y precisamente la variable es la que está cuantificada aquí en la fórmula. Lo que hacemos es no hacer nada, es decir, no se puede. Porque estoy buscando sustituir apariciones libres de la variable por términos. Entonces aquí no está libre, precisamente por definición. Ahora, cuando la variable que vamos a sustituir no es la misma que está cuantificada, hay la posibilidad de que la variable aparezca libre en la parte alfa. Y en ese caso, pues vamos a hacer la sustitución. Vean, eh, si es que la variable está libre, por supuesto. Pero existe la posibilidad de que haya un conflicto con la y. Vean, la y aquí está cuantificada. Entonces, si la y aparece en el término, esa y va a quedar atrapada por ese cuantificador. Entonces, lo que tengo que hacer primero es, en ese caso, irme a este otro caso, al c, que es decir, mira, búsquete una variable totalmente nueva que no haya aparecido nunca y sustituyes aquí en esta fórmula original esa variable nueva en lugar de la y. Ajá, y una vez que tienes esa sustitución, ya procedes a aplicar la sustitución de x por t y entonces se te va a reducir al caso b. Va a ser lo mismo que pasa en el caso b. Ajá, entonces, eso es lo que habíamos visto que se hacía y por supuesto que eso pasa también con los cuantificadores existenciales, no se comportan de manera distinta. Entonces, si me lo permiten, voy a poner aquí en la pantalla el blog. Un momento, por favor. Y voy a hacer aquí unos ejemplos. Nada más déjenme hacer esto de tamaño adecuado. Perdón. Así creo que está el tamaño, casi está el tamaño adecuado. Un momento, por favor. Muy bien. Bien. Ya terminé aquí el blog, supongo, y lo único que tengo que hacer es hacer a un lado esta pantalla, esta ventana de Zoom. Ya está. Listo. Entonces vamos a empezar aquí. Déjenme escoger un color menos problemático que el morado. El morado no se ve tan bien. Hace rato en mi clase anterior utilicé muchos colores eh, y no todos tienen la misma visibilidad, ¿no? Entonces voy a usar azul en esta ocasión. Bien, vamos a hacer entonces un ejemplo. Vean, supónganse que tengo una fórmula como esta. Esta va a ser muy simple. P11 de X o existe Y tal que B21 de X, Y. Y de esta fórmula quiero reemplazar a X por F11. Perdón, no va a quedar suficientemente clara así. Ahora sí. Voy a reemplazar a X por F11 de C.
Ahí está. Esa es una C. Bien, entonces aquí lo que tendríamos que aplicar. Vean, primero tenemos que hacer el análisis sintáctico de la fórmula. Esa es la parte más importante, por supuesto, para saber qué regla nos toca aplicar. Ahí me falta un paréntesis. Vean que aquí tengo una disyunción. La disyunción de, por un lado, P11 de X y por el otro existe Y tal que P21 de XY. Ajá, entonces esa es la fórmula de disyunción. Y entonces aplicaría la regla 2B, ¿se dan cuenta? Significa que tenemos que sustituir aquí en esta parte a X por, no lo escribo todo, ahí está, sabemos que va. Y en esta otra, la disyunción queda igual y en existe Y tal que P21 de XY. Aquí en esta fórmula voy a aplicar la misma sustitución. X, donde X está reemplazado por algo. Ahora, vean que en la primera parte, pues entonces resulta que esta parte de aquí se le aplica pues la cláusula 1, ¿se dan cuenta? Es una fórmula atómica. Y entonces tendríamos que esto nos da por resultado P11 de, vean, a X le tengo que aplicar la sustitución de X. Permítanme, esto ya quedó bastante ilegible. Ahora sí. A X lo voy a reemplazar con X. No lo escribo todo, ya sabemos que aquí va F11 de C. Ajá. Y de este otro lado, vean que lo que tenemos es que esto correspondería a la regla D. Ajá, es decir, perdón, la regla E. Ajá. ¿Por qué razón? Vean, aquí quiero cambiar a X por algo. Y en la fórmula, la que está cuantificada es Y. Ajá, entonces uno diría, bueno, pues sí, parece que puedes avanzar, pero tengo que verificar acá en las láminas que Y no aparezca en el término. Ese es el otro punto. Porque X aparece libre en la fórmula P21 de XY. Ajá, pero Y tengo que verificar que no aparezca en el término. Y efectivamente el término es F11 de C, entonces no aparece. Entonces, ¿qué pasa? El cuantificador pasa como está y en la fórmula P21 de X, Y tengo que aplicar esa sustitución. X va reemplazada por algo. Y esto pues me va a dar lo siguiente. Esta primera parte la puedo concluir y entonces tendría P11 de F11 de C. Esa está concluida. Y acá en esta otra parte tendría existe, perdón, así, existe Y tal que, y entonces sustituyo en cada uno de los términos. P21 en X voy a cambiar a X, pues ya sabemos que por algo, y en Y, o mejor si lo hago en simple, listo. En Y, mi computadora se manda sola, está abriendo ventanas todo el tiempo. Permítanme un momento. En Y voy a cambiar a X, pues ya sabemos por qué. No lo escribo. Y esto pues me va a dar por resultado, vean, esta ya sabemos que sigue igual, F11 de C, o existe Y tal que P21, este es un 2, perdonen,
Aquí está, ahora sí, es un 2. La X, pues ahora va en su lugar, va a aparecer F11 de C, ¿se dan cuenta? Y la Y resulta que pues Y no puede ser sustituida por X porque X no aparece en Y, entonces queda tal y como está. Y. Ahí está. Ahí está. Esa es la conclusión final. Esa es cómo funcionaría una sustitución. Ajá. Bien. Entonces, este ejemplo, pues, es muy práctico porque, pues, no tuvimos no tuvimos problemas, pero vamos a hacer un ejemplo que sea más complejo, ¿sí? ¿Les parece bien? Que justo nos lleve a la cláusula 3C o 3F. Bien, entonces, permítanme, para esto voy a abrir una nueva lámina, perdón, una nueva página. A ver, acá arriba. Ya está. Bien. Vamos a tener la siguiente fórmula. Para toda X, B21 de X, Y. Y acá vamos a poner O. Existe Y, B22 de X, Y. Y aquí vamos a cambiar. La sustitución va a ser la siguiente. Voy a poner el renglón de abajo porque no cabe ahí. A X la vamos a cambiar por F21 de X, Y. Entonces, pues esto es equivalente, vean, nuevamente es una disyunción. Se dan cuenta que los paréntesis, aquí en este caso este paréntesis de aquí cierra acá, entonces el cuantificador llega hasta aquí nada más, y este paréntesis de acá cierra acá, lo cual quiere decir que este cuantificador está limitado por esto, y por lo tanto es una disyunción nuevamente. Entonces en cada uno de los disyuntos voy a aplicar la sustitución, porque esa será la cláusula 2b. Entonces tendríamos que para toda X, P21 de X, Y, hay que cambiar a X. No lo escribo todo. O, y en la otra fórmula hay que hacer lo mismo. Existe Y tal que B22 de X, Y. Y aquí también vamos a aplicar la sustitución. Bien. Por favor, observen que en la primera sustitución, en la fórmula de acá arriba, esta de acá, X está cuantificada, ¿se dan cuenta? Es la fórmula que aparece cuantificada. Entonces, esto claramente corresponde a la cláusula 3A. Y por lo tanto, la orden es no hagas nada. La fórmula queda tal y como está. Para toda X, P21 de X, Y. Y esto en disyunción con, vamos a ver qué pasa abajo. Abajo, la X y la Y pues no son la misma, entonces es 3D y 3E o 3F, una de esas dos. No sabemos cuál de las dos, porque es el cuantificador existencial, entonces son las reglas análogas a las del universal, que son B y C. Es uno de esos dos casos. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Vean que lo primero que tenemos que verificar es si X aparece libre en esta fórmula, en esta subfórmula, ya sin el cuantificador. Y resulta que sí, que X aparece libre. Entonces, esta parte pues no puede corresponder a esto, pero podría corresponder a esto. Y no debe estar en T, pero resulta que sí, que Y está en T. Vean, Y aparece en el término que va a reemplazar a X, entonces no puede ser el caso E. No, este caso no puede ser porque la Y aparece aquí. Tendría que ser el caso de abajo. Y el caso de abajo me dice, bueno, mira, lo primero que tienes que hacer es buscarte una variable nueva.
Y esa variable, pues puede ser z, aquí no aparece z, y entonces tendríamos que reemplazamos a y por z. Existe z tal que P22 de x, z. Y en esta fórmula, sí vamos a aplicar la sustitución. Y esto pues nos va a dar lo siguiente, vean, la primera parte pues ya sabemos que sigue igual para toda x, P21 de x, y. Y en la segunda parte, me voy a saltar pasos obviamente, ¿no? Vean cómo x y z no son, no son la misma variable, entonces puedo sustituir ahora sí, y resulta que aquí hago la sustitución en x y en z, y solo tiene efecto en x, en z no. Entonces quedaría, existe z tal que P22, déjenme bajar un poquito más para que pueda caber todo, de F21 de X, Y, Z. Y ahí está. Ese es el resultado final. Ajá. ¿Quedaron claros todos los pasos que seguí? O sea, eso fue porque X sí pertenecía a la función y porque O sea, X Y, sí, no, X sí está libre en alfa. Acuérdate, la F quiere decir free. X aparece libre en alfa. ok. Sí, así es como lo leeríamos, ¿no? X está libre en alfa. Perdón, te interrumpí. Y la siguiente, Y por eso cambiamos la Y por una Z. O sea, debe ser porque, una variable nueva. ajá, exactamente, porque aquí resulta que Y, este es el punto importante, Y aparece en T, el término que va a reemplazar a X. En el caso que tenemos acá, te das cuenta que Y es un componente de este término. El término es todo esto. Ajá, déjame subrayarlo. El término, este es mi término T, y aquí aparece Y. O sea que esa Y siempre va a ser diferente de la otra Y. O sea, Tendrá que nunca ser. es igual. Tendría que ser. Eso es lo que tengo que asegurarme exactamente. Que no la captura el cuantificador. Porque mi idea es cambiar a X por un término, porque X está libre. Pero si yo cambio a X por algo que contiene Y, la Y queda capturada por el cuantificador que está acá. ¿Te das cuenta? Este es el problema. Que esta Y está cuantificada y a la hora de cambiar la X por algo que contiene la Y, tengo un conflicto. Por eso es que antes cambio a la Y por Z, y después hago la sustitución. Sí, esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bien. Bueno, igual, por favor, ahora que esté el video, repasen este ejemplo. Y en los ejercicios dejé una cantidad, cierta cantidad de sustituciones que tendrían que hacer con Ricardo. Recuerden además que, bueno, en los ejercicios, si ya le echaron un ojo, ahí hay sustituciones dobles. Es decir, les piden una sustitución, se le aplican una fórmula y a la fórmula resultante le aplican una segunda sustitución. No, digo, no tiene caso que hagamos ejemplos aquí porque son iguales a lo que ya acabamos de ver. Simplemente es primero se aplica una y después se aplica la otra. Bien. Entonces, pues si no hay más preguntas, continúo. ¿No? Bien. Pues vamos a ver. Entonces ya terminamos con esta parte. Ya había visto el ejemplo de la Unión Europea, hace una vez pasada, que lo que hice fue ver cómo se formalizaba el caso. Lo que pasa es que en mi presentación lo que hago es primero tener toda la parte de sintaxis completa, incluyendo estas sustituciones, perdón, y después ya regreso al ejemplo. Yo preferí regresar al ejemplo antes, ¿no? Para dejar las sustituciones al final. Creo que es más didáctico, ¿no? Que no sea la presentación más lógica, es más didáctico. Bien, entonces me salto esto y hasta dónde llegamos. Pues hemos avanzado bastante, llevamos la mitad del tema 3. Según recuerdo, la tarea 1 se entrega hoy, ¿no?
la habíamos pasado para el día de hoy a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, creo, ¿no? Para mañana a Entonces, las 6. ¿para mañana? Bien, está bien. Entonces se entrega mañana. Bueno, entonces, cierto, porque lo que tenemos es que quien tiene una última identidad con Ricardo, ¿no? Sí, 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 es cierto. Quedamos que era para mañana. Bueno, pues el tema 3 también está avanzando muy rápido, entonces convendría que a lo mejor presentara algo más y después me detuviera. Ujú. Bien, les presento otros ejemplos de formalización. Estos ejemplos están tomados de mi curso para el posgrado en Filosofía y la Ciencia. Creo que aquí no es a veces tan necesario detenerse en esto porque ustedes están mucho más acostumbrados a la anotación. Me ha tocado que allá tengo alumnos que no pasaron por la Facultad de Filosofía y Letras, sino por otros lugares, y lo que aprendieron de lógica fue probablemente algo anticuado, y cuando digo algo anticuado es probablemente Aristóteles, ¿no? Que ya lleva 2 milenios y medio muerto, ¿no? Entonces no es precisamente el último grito a la moda de la lógica. eh, y presento estos ejemplos como una forma de aclarar las formalizaciones. Los voy a ver aquí con ustedes también, pero creo que para ustedes es relativamente superfluo. Vean, por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer lo siguiente. Vamos a formalizar algunos conceptos simples, ¿no? Ser el padre o la madre biológicas de alguien. Aquí estoy pensando, por supuesto, en situaciones previas a los avances genéticos ahora que permiten que ustedes hereden material genético de más de 2 personas, ¿no? Hasta hace poco se heredaban de una sola. Aunque no descarto que haya habido riesgo de accidentes en los que ustedes puedan heredar material de más de una persona. En general, todo el mundo tiene una sola madre o un solo padre biológico, ¿no? Y como son únicos, pues los podemos representar con funciones. Por ejemplo, la función F11 de Y nos dice, mira, esto te debe regresar el objeto que es el padre biológico de Y. Y esto te debe regresar el objeto que es la madre biológica de Y. Ajá. La relación de hermano es una relación binaria, entonces la podemos representar con un predicado binario, ¿no? P2 de X, Y. Vean cómo es una función y no es una relación y no una función, a diferencia de la anterior. ¿Se acuerdan que les había dicho que las funciones siempre podríamos representarlas como relaciones, si quisiéramos, ¿no? Pero no la inversa. Aquí no se puede hacer porque, pues, mucha gente tiene más de un hermano, ¿no? Entonces, por esa razón es que no podemos representarla como una función. Si yo tomo a Y y pregunto quién es su hermano, ustedes me pueden decir cuál de todos, ¿no? El menor, el mayor, el que está en la secundaria, el que, eh, el que es influencer o el que se dedica a no sé qué, en fin, o sea, hay muchos, ¿no? Entonces, no sabemos cuál de ellos es, por eso es mejor poner un predicado binario. Ahora, algunos axiomas sobre hermanos. Bien, por ejemplo, nadie es su propio hermano. Esta es una cuestión convencional, por supuesto. Uno podría decir que alguien es hermano de sí mismo porque cumple la definición, la condición de que tiene el mismo padre y madre biológico, ¿no? Hasta hay un chiste sobre esto que en otra ocasión se los contaré. Yo lo he oído con la versión Brezhnev y su entorno en la época en que existía la Unión Soviética. Podremos ahora contarlos con Trump, por ejemplo. Es una buena actualización o con algún otro político que se les ocurra a ustedes, que son objetos favoritos de las bromas en las que presentan a alguien como muy estúpido. Ajá, entonces podría hacerse así, pero el punto es que, salvo esos chistes, en general no consideramos que alguien sea hermano de sí mismo. Bien, entonces aquí está. Acá tenemos esta otra afirmación. Si alguien es hermano de otra persona, pues comparten eh, a su madre y a su padre, ¿no? Estamos pensando en que no estamos considerando los casos de medios hermanos, pero podríamos, por ejemplo, formalizar el concepto de ser medio hermano. Comparten ustedes un padre o una madre, ¿no? Biológico. Podríamos además pensar en que no nos referimos solo a padres biológicos, sino padres de otro tipo, padres adoptivos, por ejemplo, y en ese caso a lo mejor nuestra formalización de la relación de padre y madre debe ser un predicado. Entonces son cosas que también se pueden formalizar así. La relación de hermanos además es transitiva. Si ustedes son hermanos de alguien y este a su vez es hermano de otra persona, pues son ustedes hermanos de la tercera persona, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto se puede
se puede formalizar utilizando el cálculo de predicados. Echen un ojo a este ejemplo porque me parece, por cierto, que en los ejercicios tal vez les puse un caso de formalizar situaciones en un árbol genealógico. No me acuerdo si los puse a ustedes o a mis alumnos del otro curso. Entonces, revísenlo de todas maneras. Puede ser divertido. Bueno, ahora, el punto es que todo esto es pura sintaxis. ¿Se dan cuenta? A diferencia, bueno, igual que en el caso de cálculo de proposiciones, que teníamos una parte que era pura sintaxis, pero que pasaba rápido. Aquí en el cálculo de predicados, la sintaxis ya nos consumió una buena parte del tiempo. Ahora tenemos que pasar a la parte de la semántica. ¿Cómo asignamos significado a los símbolos que hemos aprendido del cálculo de predicados? Y aquí la respuesta es que esto es bastante más complejo que en el caso del cálculo de proposiciones. El cálculo de proposiciones, la opción que elegimos para la semántica, pues fue muy simple. Le asignamos un valor de verdad a cada proposición atómica y a partir de ahí construíamos el valor de verdad de proposiciones complejas. Resulta que aquí pues tenemos objetos mucho más complicados. ¿Cómo decimos que un término que está, digamos, una constante es verdadera? La respuesta es, eso no se puede, ¿no? Pedro es verdadero. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir nada, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a tener que construir la semántica de nuestro lenguaje por fases, así como construimos nuestro lenguaje en dos etapas. La primera etapa construyó los términos y la segunda etapa construyó las fórmulas. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a construir primero el significado de los términos y después vamos a construir el significado de la fórmula. Para estas etapas voy a necesitar además tres funciones. Entonces, permítanme, aquí esto avanzó solo. Aquí está ya. Estas tres funciones juntas se conocen como una interpretación. Perdón, se está moviendo la página. Debe haber alguna interferencia con mi teclado que es inalámbrico. A veces pasa eso. Bien, ya está. Una interpretación está formada por tres funciones. La primera función, a la que vamos a llamar psi, lo que hace es interpretar las variables y constantes. Entonces, ¿cómo interpretamos variables y constantes? Me van a decir, si no les podemos asignar el valor de verdadero o falso, porque pues no es así. Bueno, lo que vamos a hacer es interpretar variables y constantes como objetos en un universo. Entonces, este conjunto U, vamos a llamarlo universo de interpretación, y las variables y constantes van a interpretarse como elementos de este universo. Vean, eso lo estoy diciendo aquí. Psi va de variables y constantes a objetos del universo. Entonces, si yo tengo la variable X, la puedo interpretar como Pedro, tengo la constante C, la puedo interpretar como Laura, o si estoy en los números naturales, la variable X puede ser 0, la constante puede ser 1, lo que ustedes quieran. Mi objeto en un caso, por ejemplo, en el primero es el conjunto de nombres, puede ser, o de individuos a los que conozco de nombre de pila, por ejemplo, y en el segundo caso, pues son los números naturales, por ejemplo, los enteros, cualquier conjunto que contenga al 0 y el 1. Ahora, las funciones, ¿cómo voy a interpretar los símbolos funcionales? Bueno, los símbolos funcionales voy a interpretar utilizando una función que se va a llamar phi, y que va a tomar símbolos funcionales y los va a interpretar como operaciones en el universo. Estas operaciones, la única peculiaridad que tienen es que deben tener el mismo número de argumentos que mi símbolo funcional. Es decir, voy a tomar como universo a los naturales, por ejemplo, y tomo el símbolo funcional F21. Entonces yo puedo elegir para interpretar el símbolo funcional F21 la función más, porque la función más toma dos argumentos. Y el símbolo funcional F21 pues requiere dos argumentos. No puedo interpretar la función F21 como la función sucesor en los naturales, porque la función sucesor toma un solo argumento. Entonces, mi única restricción es esa. Interprétalo por cualquier operación que aparezca en tu universo, respetando el número de argumentos. Bien, y la última función que forma parte de una interpretación es la función pi, que toma predicados y los interpreta como relaciones en el universo. Bueno, esto pues es analógico también. Los predicados, como hemos dicho, relacionan objetos
Entonces, pues interpretamos como relaciones. Nuevamente voy a pedir como única restricción que la relación que interpreta un predicado con n argumentos, pues relacione n objetos. ¿Se da cuenta? Aquí la n es la misma. Ajá. No puedo tomar un predicado binario e interpretarlo como una relación ternaria, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una relación binaria. Entonces, ¿queda claro ese punto? Bien. Bueno, ahora, la cuestión está aquí en que vean cómo psi solo me dice cómo interpretar variables y constantes. Y yo quiero extender esto a interpretación de términos con funcionales también. Entonces, para interpretar términos funcionales, voy a aplicar el homomorfismo único que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que el homomorfismo único me decía, a partir de una función básica, en este caso la función psi, aplicada a los objetos atómicos de tu conjunto, en este caso el conjunto inductivo que construyo a partir de variables y constantes con símbolos funcionales, pues lo que haces es extenderla de manera única de esta manera. De esta forma, vean, tengo el término funcional fnk aplicado a los términos t1 hasta tn. Esto lo voy a interpretar de la siguiente forma. Hago la interpretación de cada uno de los términos. Vean, aquí está psi circunflejo de cada uno de ellos. Ahí está. Hago esta interpretación. Y ya que tengo esa interpretación, lo que hago es aplicarle, cada una de estas interpretaciones me da un objeto en el universo, ¿se dan cuenta? Entonces tengo un eneado de objetos del universo y a ese eneado de objetos del universo le aplico la función o la operación que es la interpretación del símbolo funcional. Esto me va a dar una operación en área y esa operación en área se le aplica a los n objetos que quedan aquí. Esa es la idea. Bien, antes de continuar, yo creo que sería bueno que pusiera un caso de cómo interpreto algo así, ¿no? ¿No les parece? Déjenme cambiar. Sigo con la pantalla completa, ¿verdad? Me parece que tengo el blog todavía del lado derecho. Sí. Sí, bien. Entonces voy a poner un ejemplo ahí en el blog. Permítanme un momento. Voy a tomar el término F2,1 de X, F1,1 de la constante. Bien. Ahora, voy a tomar como mi universo a los números naturales, ¿les parece bien? Y lo que necesito es la función psi para constantes y variables. Entonces voy a decir que psi de x me da 2, psi de c, ¿entendés? Esto, allá sí, psi de c me da 0. Y ahora voy a poner la función phi. Voy a interpretar a estos símbolos. F2,1 lo interpreto como la operación de más, que es una interpretación de los naturales, es una operación de los naturales, y phi de F1,1 lo interpreto como sucesor. Lo escribo aquí, suc, como una abreviatura, como un sucesor. Entonces, ahora necesito interpretar, ¿se dan cuenta? Este término completo, F2,1 de X, F1,1 de C. Como este es un término funcional, pues no me basta con la función básica. Tengo que ampliarla con el teorema del homomorfismo único. Y entonces esto significa, bueno, mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Le aplicas phi al término F2,1 y la operación resultante se la vas a aplicar a psi de X, psi de F1,1 de C. Bien. Entonces, ahí voy avanzando. Vean que la interpretación de F2,1 es la operación de suma. La interpretación psi gorrito de X, pues es por el término único es la psi original, y entonces X habíamos quedado que era 2. Y
psi de F11, pues lo que tiene que hacer es interpretar primero al símbolo F11. Perdón, este paréntesis parece una F también. Ahí está. F11. Y el resultado aplicárselo a psi de C. Entonces, a ver, déjenme ver. Ahí está. Y este aquí. Este es acá. Entonces, vean que pues tengo aquí un 2. Tengo aquí este que sería sucesor. Sucesor aplicado psi circunflejo de C, pues como psi es básico, pues es psi de C, que habíamos creo que era 0. Y entonces tengo más 2, el sucesor de 0 es 1. Y bueno, resulta que esto pues lo estoy escribiendo con más al principio, como fuera, si fuera notación prefija. Nosotros solemos escribirlo así, ¿no? Realmente. Nada más que es para mantener el paralelismo con lo que tenía ya, 2 más 1. Y entonces la interpretación de esto es el número. Ahorita, bueno, ya saben qué número es, perdón. No tengo problemas en decirles cuál es, lo que tengo es problemas en escribirlo por el tipo de pantalla que utilizo. Ahí está, es 3. Ajá, ahí está. Eso es como se interpreta un término, ¿no? O sea, se dan cuenta. Esto puede parecer pues muy complejo, una serie de pasos muy largos, pero en realidad son pasos muy sencillos y si se dan cuenta, esto se puede definir de manera inductiva. Si ustedes tuvieran una forma de interpretar todas sus variables, pues esto incluso es código ejecutable en Haskell. Le podrán decir a Haskell, mira, tengo este término del cálculo de predicados, quiero que me digas cuál es su interpretación, y Haskell, utilizaré estas definiciones que acabamos de ver para decirles cuál es el objeto que interpreta, que es la interpretación de un término dado, ¿no? Entonces es bastante práctico, se dan cuenta. Al punto de que esto no nada más se puede pues platicar, sino que se puede implementar y está implementado en muchos programas que lo que hacen es demostrar teoremas o ayudarles a demostrar teoremas, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Dudas? Sí, por ejemplo, lo estaba viendo como una composición, eso de phi de F11 de C. Ahí, ¿cómo se hizo el cambio? O sea, ¿cómo es que funciona que después es F11 de phi de C? O sea, ¿cómo? A ver, acá está psi de F11 de C. ¿Te das cuenta? Entonces, acá en las láminas, observa la regla. Si tú le estás aplicando la interpretación psi a un símbolo funcional, a un término funcional, lo que haces es que le aplicas phi al símbolo funcional, que es lo que hice en este paso, ¿te das cuenta? Y le aplicas psi a los términos que son argumentos del término funcional. Entonces aquí está psi de phi11, por la regla que tenemos acá, te dice, bueno, entonces tienes phi de f11 y psi del argumento de f11. Entonces aquí está psi de c. Es como lo hice. Este es el Ya, punto. ya lo entendí. Gracias. Bien, perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, si no, por favor vean el video de la que nos llevó a interpretar esto, practican ustedes con algunas otras interpretaciones, es otra forma de hacerlo. Y pues yo creo que sería bueno que me detuviera aquí y la próxima clase veo el concepto de satisfacción. Todavía no hemos visto cómo interpretar un predicado, eso lo voy a ver la próxima clase, pero las interpretaciones de predicados no nos dan objetos en el universo. Lo que nos van a dar es, nos van a decir si una interpretación satisface o no una fórmula. Pero eso queda para la próxima clase. Por lo pronto, si no hay más preguntas, permítanme dejar de compartir la pantalla. Un momento. Ahí está, ya dejé de compartir. Voy a detener la grabación.